Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. El sol bañaban el horizonte dejando a la vista una estela de luz anaranjada y rojiza que indicaba que el otoño llegaría pronto. Contemplar el atardecer desde la colina y ver cómo éste iluminaba el valle era uno de los pasatiempos preferidos de Mirabella. Había perdido la cuenta de las veces en las que, sumergida en sus pensamientos, el tiempo se había evaporado y la oscuridad se cernía sobre ella antes de regresar a casa, donde padre la esperaba mientras tallaba una de sus nuevas creaciones artesanales. Aquella ocasión no se alejaba mucho de tantas otras. Podía escuchar a lo lejos las risas de los niños que correteaban en la plaza de la iglesia. El sonido de las ruedas golpeando el empedrado suelo una vez entraban en el pueblo, indicando que la jornada de los comerciantes había finalizado, e incluso si afinaba el oído, podía escuchar cómo se encendían los hornos de leña de la gran mayoría de hogares. La suave brisa de aquellos últimos días de verano hizo que se abrazase a sí misma para resguardarse del frescor que traía la oscuridad. Sabía que debía regresar, o padre se preocuparía a pesar de estar obcecado en alguna de sus obras, aprovechando los últimos vestigios de luz que quedaban. La fortuna había querido que no hubiera más artesanos de madera por la comarca, con suficiente talento para que pudieran vivir cómodamente, aunque no podía considerarse tan afortunada, puesto que carecía de madre y hermanas. Su madre había fallecido cuando ella apenas había cumplido los 4 años. Por más que padre y tía Rosemary hablaban de ella, lo cierto es que no recordaba su rostro, aunque lo intentara. Ni sus cabellos castaños u ojos verdosos, que tantas veces le decían que había heredado, lograban ayudarla. Le habría gustado conocerla. Habría tenido infinitas preguntas que hacerle de seguir con vida, tantas inquietudes que no eran consoladas ni siquiera por su tía Rosemary, menos aún por su padre, que el solo recuerdo de su amada esposa le entristecía. Mirabella respiró hondo y se alzó irguiéndose en toda la esbeltez de su cuerpo. Era más alta que la gran mayoría de muchachas de su edad. Aunque nunca le había dado importancia a esa clase de trivialidades, a pesar de que su tía Rosemary dijera que era muy apreciada para la gran mayoría de los jóvenes. Lo cierto es que ninguno le interesaba. Aún no había conocido al hombre que lograra despertar en ella ese amor que su padre parecía haber sentido por madre. Ella anhelaba enamorarse con todo su ser, y presentía que el día que conociera a ese hombre, lo sabría con tan solo verlo, y estaba completamente segura de que allí no lo encontraría. Miró por última vez el valle y emprendió el camino de regreso a casa, siendo plenamente consciente de que al día siguiente volvería a ese mismo punto, para observar de nuevo cómo los últimos rayos de sol se evaporarán, anhelando algún día cruzar esa línea y viajar a los confines que ahora desconocía. ¿Otra vez perdiendo el tiempo allí arriba, Bella? La exigente voz de tía Rosemary sacó a la susodicha de su breve ensoñación. Por toda respuesta, Bella sonrió. En el fondo sabía que su tía no lo hacía con mala intención, sino que solo velaba por su propio bienestar. «Ya sabéis la respuesta, tía. No sé por qué os molestáis en preguntar», contestó mientras sonreía, y ésta negaba con la cabeza. Su tía Rosemary era la hermana menor de su padre. Tras la muerte de su esposo, padre la acogió tanto a ella como a sus 2 hijos, porque sabía que era la única familia que les quedaba. Desde entonces era tía Rosemary quien se encargaba de todas las tareas en casa, y a pesar de que intentaba enseñar a Bella cómo hacerlas, ésta mostraba el mínimo interés posible, o se equivocaba a conciencia para que su tía creyera que era indispensable en aquella casa. «Niña testaruda. Sabéis tan bien como yo que vuestro padre no os dejará salir después de lo que le pasó a vuestra madre. ¿Por qué os mortificáis de ese modo? Es cruel por vuestra parte hacerlo. Si no os conociera lo suficiente, pensaría que estáis planeando abandonarnos», inquirió en voz baja, como si de algún modo temiera que el mencionado la escuchara. Era cierto. Su madre había fallecido en un fatídico accidente mientras viajaba para visitar unos familiares. Ella la acompañaba, solo que no podía recordar nada de todo aquello, salvo la leve cicatriz que permanecía en su nalga izquierda. Desde entonces su padre se había negado a que saliera de la comarca.